El ciclismo no es solo piernas, no es solo corazón, es sobre todo cabeza, porque cada salida, cada curva, cada meta es un diálogo interno, un pulso entre el miedo y la ambición, entre lo que te exigen de ti y lo que te exiges a ti mismo. Hoy nos adentramos en la mente de 3 jóvenes que viven con esa tensión constante. Aniol Morel, Alex Salamán y Lucía Macho, corredores del X-Sauce Factory Team. Saben lo que es cargar con expectativas, con sueños y con esa pregunta que siempre ronda: ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo se gestiona la presión cuando eres joven y el mundo ya te mira? ¿Qué pasa por la cabeza minutos antes de una salida decisiva? Y lo más importante, ¿cómo se convierte ese peso en combustible? Bienvenidos a un episodio diferente, honesto, crudo, porque hoy no hablamos de vatios ni de estrategias, sino de esas batallas invisibles que deciden quién cruza la línea y quién se queda en el camino. ¿Qué te dijo? Con tu entrenador, y tienes que confiar con tu entrenador al máximo. Sí, pero eso es verdad. O sea, eso es este verdad. año lo que sí que es verdad es que estoy descansando mucho más de lo que estaba haciendo el año pasado, por ejemplo. Y me está Y yendo lo notas, y te está yendo peor. Pero no peor en las carreras, no peor, o sea, de rendimiento voy mucho mejor. Lo que pasa es que luego en las carreras ¿Y de hay aquí? muchos. Ahí está. De ahí Pero este año estoy descansando mucho, o sea, sí que estoy teniendo semanas de mucho más volumen, pero a la vez estoy descansando mucho más. O sea, la semana pasada hice 30 horas, pero llevaba 3 o 4 de hacer 10. 30 horas es volumen para una gran vuelta, ¿eh? 25 o 30 horas. Claro, pero ahora estoy preparando carreras de larga distancia, entonces un maratón. gravel y maratón. Entonces, claro, tengo que sacar horas de algún sitio. Es que antes lo estaba hablando con... No es fácil encontrar el No, balance. claro, tío, pero si es que ¿cuántos años? Todos tenéis 22, ¿no, Lucy? 21. 21, 21. 22. 22 se acaba de cumplir, macho. Es que, joder, es que lo estábamos hablando antes, ¿verdad, Niel? Que al final yo soy ciclista, pero no como vosotros. Llevo mucho tiempo montando en bici y me cuestan muchas cosas, pero pienso, y es lo que le preguntaba antes a Niel, macho, ¿por qué? ¿Qué es lo que os hace, tío, seguir tenéis 21 años, podéis tener una vida mucho más, bueno, no complaciente, pero más desahogada, sin tantas historias, tal? ¿Qué es lo que os llama, tío, de la bici, pero y sobre todo de competir? El tener ahí el objetivo al final y decir, a ver si llego lejos, a ver si, pues fíjate, Ana Santos estaba con el equipo de X-Sauce hace 2 temporadas, ¿no? Y le ha fichado el Cannondale. Bueno, vamos a ver este año. Lo mismo este año, pues le cuesta un poquito, pero ¿eso es lo que buscáis vosotros o simplemente la diversión, porque se pasa mal en las carreras, tío? ¿No? Sufres y en los entrenamientos y todo. Sí, pero ¿Qué dices, Daniel? Sí, no, a ver, es un proceso, o sea, es lo que dices tú. Como me estabas contando Sí, el antes. levantarte por la mañana, mirar el entreno que tienes, hay días que tienes que apretar un montón, que es un entreno que terminas cansado, o sea, sacrificas muchas cosas de tu día a día, luego la universidad, si tienes estudios y tal, si ¿Y sigues por qué? estudiando. ¿Por qué todo esto? ¿Qué tienes en la cabeza para qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama, qué es lo que te... Porque a mí, por ejemplo, montar en bici lo que me da es relax. O sea, a mí monto en bici, disfruto, llego a casa y me siento bien. Pero vosotros Sí, estáis en sí la que es vertiente a verdad. nosotros también nos pasa Podría eso. ser ¿Sí? O sea, a esto. nosotros nos pasa lo mismo. O sea, Daniel y yo lo hemos hablado muchas veces, que entrenamos mucho juntos y, o sea, cuando salimos en bici, los problemas se van. Se te aclara la mente, se te soluciona todo. Es como... Es un momento zen, o sea, estás contigo mismo, es una actividad al aire libre, o sea, Bueno, esa es otra, ¿no? Os Sí, gusta el campo. A ti, Lucy, tú vives en Sevilla, que es más complicado a lo mejor No, sí, encontrarlo, pero pero es una mezcla de campo, deporte, endorfinas. es eso, es lo que ellos dicen, al fin y al cabo como que te evades, por así Ya. decirlo. Ya. Y el tema de, eso lo entiendo, el tema de salir con la bici, un amiguete, tal, no sé qué, machacarte un poquito, pero el tema de la competición, que eso es alimentación,
eh, lo que decía Aniol, estudias también, las carreras no te salen bien, te caes. ¿Qué es ahí? Yo creo ¿Qué que hay ahí? se nace competidor, yo creo. Y si no has nacido así, es muy difícil, prácticamente imposible, entenderlo. Entender una mente de una persona así. O sea, de ser capaz de sacrificarlo todo por lo que te gusta de verdad, porque te tiene que gustar el deporte, tienes que Sí. Bueno, disfrutar haciendo todo eso. tú antes de ciclismo hacías esquimo, ¿no? Sí, no, esquí alpino. Esquí alpino. Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo te iba? ¿Sentías lo mismo que en la bici? No, porque fue como un deporte que yo comencé a hacer desde el típico deporte de toda la vida, desde pequeño. Y cuando tenía un poco más de conciencia, veía que yo disfrutaba mucho más en verano cuando podía coger la bici que en invierno cuando esquiaba. Disfrutaba más haciendo el deporte de la bici, por eso. Pero al final el tema de la competición, yo es que, ya te digo, yo creo Lo que tienes que llevar sí, ahí. sí. Y el Gusanillo, ¿no? sacrificar, sí, el sacrificar y el decir, no, hoy no salgo de fiesta con mis amigos, no hago nada, no salgo a cenar con mis amigos o con tu familia a veces porque tengo que hacer esto, esto y esto y mañana tengo 5 horas y pasado tengo 4 horas con series o tengo 2 horas con series, tengo que comer de esta manera porque quiero hacer eso. Ya, ya sea por ti, no por ti, porque tú eres competidor y quieres hacer eso y Pero quieres y ir cuando lejos. salen las cosas bien, guay. Porque dices, joder, por lo menos, tío, estoy aquí eh, no arriesgando, pero diciendo, joder, tío, quito muchas cosas de lo que puede ser mi vida, parejas, comidas y tal, pero cuando no salen, por ejemplo, con Lucy el año pasado, en Alpedrete, en esta misma fecha, que tenemos la carrera ahora, por cierto, el domingo, que está lloviendo ahora, que yo no sé. Lucy estaba muy frustrada cuando llegó al Pado porque no le estaban saliendo las carreras. Ahí es donde digo yo, hostia, ¿cuál es el gusanillo que tiene esta chica para que cuando las cosas no salen, tío, sigas queriendo? Porque hay mucha gente, estoy convencido, que hace ciclismo, que al final dice, va, o mucha gente que se cambia a carretera, o mucha gente que busca otra alternativa. ¿Qué es lo que al final para ti, por ejemplo, después de esas carreras del año pasado, que luego te empezó a ir mejor? Qué es lo que tenías en la cabeza para decir, tengo que seguir, tengo que, porque es muy duro? A ver, yo al fin y al cabo, la bici siempre, o sea, es como un vínculo que hay al fin y al cabo en mi familia, por ejemplo. Entonces, yo es más como una disciplina. O sea, yo he pensado muchas veces de, vale, lo dejo. ¿Ahora qué? Claro, y Aniol me decía antes, ¿qué me decías tú antes? Es que paso, tío, muchas veces se me pasa por la cabeza que paso. Sí, pero te sobran horas en el día entonces. Claro, o Y es como, a lo sea, mejor 1, 2 semanas estás bien, pero llega la también tercera. Y tu cuerpo, porque estamos acostumbrados a tener un día como muy lleno, o sea, ir como muy planificados. Te levantas a tal hora, desayunas, entreno, estudios, tal, no sé qué. Luego, si entrenas por la tarde, pues estudias por la mañana, entrenas por la tarde. Luego, si tienes que hacer cosas. Y cuando dejas de hacer estas cosas, por ejemplo, el entreno también es una disciplina que nos quita muchas horas, porque son entrenos muy largos. No es lo típico de hago deporte, pero voy 1 hora al gimnasio, que está súper bien, pero no deja de ser 1 hora. 6 horas tenías tú la semana que viene, ¿no? Claro, cuando dejas y eres una persona que organizada, porque la bici, los estudios y esa disciplina te ayuda a ser una persona muy organizada, notas que te sobran horas también. Y puede ser eso también, que Porque nos hay que ayuda un decir una poco cosa, a... vosotros estáis en la élite en España, pero un pro que esté en la UCI compitiendo lleva más o menos la misma vida que lleváis vosotros. Sí. Exactamente igual. Lo que pasa es que vosotros entiendo que estáis en fase de desarrollo, porque arañar segundos en competición o sentirte mejor es cuestión de muchos detalles, y ellos a lo mejor quizá lo que tienen es un poco más de facilidades, ¿no? Y para poder hacer esas cosas, o qué A ver, diferencia al veis fin y al vosotros? cabo, ellos se dedican a entrenar. Únicamente, y no Claro, estudian, nosotros vamos efectivamente. a, no, no ya Efectivamente. estudiar, sino el ir a la universidad, el vas a entrenar y cuando llegues a entrenar te tienes que poner a estudiar. A lo mejor no te acuestas a las 9 y estás a las 9:30 en la cama. Porque de pareja ni hablamos.
No. Eso ya, Pero al Pero ser, de bueno, la pareja, tío. al ser una cosa de dos, no solo depende de ti, o sea, también tienes que ser una persona que lo entienda. Y si no lo entiende, O que pues sea del ramo. sí. también, sí. Que sea de. Que hay parejas Pero en. lo tiene que entender mucho. Es difícil. Al final, hay veces, hay gente que hasta le cuesta que su propia familia lo entienda. Por suerte, creo que no es el caso en ninguno de los tres, vamos, seguro no es el caso en ninguno de los tres, pero hay mucha gente que hasta le cuesta que su familia lo entienda. Imagínate que te entiende otra persona que no te ha visto crecer toda tu vida, ¿sabes? O sea, es muy difícil. Al final, yo creo que es lo que te estaba diciendo antes, que a veces es difícil que te entiendan porque la competición y el ser competidor te sale de dentro y es Sí, una lo que cosa que decías tú, luchar y seguir el instinto y ese te de. va mal y tienes que y sigues pero porque tú quieres seguir. Bueno, y porque me imagino que te reporta también un gusto, ¿no? El competir, A ver, pero Sí, yo, por pero y ejemplo, el lo de preparar también. el competidor, o sea, lo del que es desde pequeño, yo ahí no estoy de acuerdo. Porque yo competía cuando era pequeña y tú pregúntale a cualquiera de mi familia, o sea, yo llevo compitiendo desde nada, desde principiante de tercer año creo que era. Y yo iba a las carreras por el hecho de pasármelo bien. ahí voy. Entonces, yo no, o sea, yo iba a las carreras y yo no competía. Y yo no me considero una persona competitiva. Al contrario, lo he ido aprendiendo. Pero ¿y eso lo mantienes ahora? El domingo en Alpedrete, mira, ahora estamos oyendo que está lloviendo, estamos en Madrid y está lloviendo a mansalva. Probablemente el circuito, hay saltos, Alpedrete es un circuito complicadillo, hay saltos de algunos metros, es peligroso, habrá barro. Ahí también, es a lo que voy, dices, joder, tío, pero he disfrutado. Aunque digas, me cago en la mar, si es que hay barro, no doy pedales, no parece que no avanzo, pero ahí también tienes el gusanillo ese de disfrutarlo. ¿Lo mantienes eso que dices desde pequeñita? ¿O ya estás en la competición ahí? No te he entendido. Es que Yo creo que, yo creo que es la base. A o sea, ver. disfrutar es el punto Es inicial. O la sea, base. el momento en el que tú no disfrutas, no llegas al momento Por de ejemplo, Pero sacrificarte. seguís en disfrutando Banyoles, ahora. Claro, pero es que si no disfrutásemos no estaríamos aquí. en ese circuito, o sea, era una mierda. Eh, no se podía ir, no, o sea, no, nada, no podías Claro, pedalear. el problema del disfrute es que depende de muchas cosas, también de las condiciones, de cómo estás ese día. Cuando las cosas van bien es mucho más fácil disfrutar. Hombre, cuando te El, van las piernas y ves que el vas. problema es cuando una mala carrera sales, no tienes sensaciones, con el grip, el terreno no acabas de ir bien. Ahí es cuando verdaderamente la parte psicológica que hablamos antes es cuando entra en juego Entra en juego y y tienes tienes que. que decir, también es difícil, o sea, hablando es muy fácil, pero mala carrera, vale, pero he disfrutado. Si lo has disfrutado, vale, A puede mí ir. me pasa una cosa, cuando yo hacía maratones, era una cosa muy curiosa, y es que hacía un maratón muy complicado y muy cansado, pero fijaros lo que me pasaba. La mañana siguiente tenía ganas de montar en bici y de presentarme a otro. Claro. Eso, Claro. esa historia, tío, yo creo que es lo que os pasa un poco a vosotros. Por no decir que, yendo otra vez a lo complicado que es este deporte, de la bicicleta de montaña, se tienen que dar muchas condiciones. La alimentación, el entreno, la bicicleta, el setup de la bicicleta, los productos que utilices para la bicicleta, como vosotros los que estáis utilizando ahora, por ejemplo, de X-Sauce. Ahí me podéis decir si nosotros aportamos realmente, pero honestamente, aportamos realmente un beneficio a la hora de rodar. Por ejemplo, yo utilizo Batslube y es una chorrada, pero el Batslube me da la sensación de que me da un poco más de fluidez y un poco más de vatios. Esos productos que nosotros tenemos, ¿notáis que os ayudan realmente a la hora de limpiar las bicis, lubricarlas, los sellantes, sistema de pinchazos, todo esto? ¿Cómo? Mira, la respuesta es fácil. Sí. El año pasado, campeonatos de España, llegamos, Aniol y yo, llegamos bastante Justos. pronto. No, bastante pronto. Llegamos como el martes o el miércoles, algo así, porque ¿Dónde eran el año pasado? en el Almendro, en Andalucía, En hacía mucho Cádiz, ¿no? Huelva. Hacía mucho calor. Sí. Y el mismo día que llegamos yo tenía que rodar una horita muy tranquilo y Aníbal tenía descanso.
Y yo salía, di un par de vueltas al circuito y luego rodé fuera del circuito. Y Aniol iba con el coche y la parte de rodar la hice detrás mío, y ya cuando yo acababa me subía al coche y ya podíamos ir a casa. Y me tuve que parar cuando salí del circuito porque está todo muy seco y la cadena se me enganchaba con el plato. Cuando tú pedaleabas, se me quedaba la cadena enganchada en el plato, no se me soltaba del plato y hacía un ruido No horrible. llevas electrónico, ¿no? El año pasado No, llevabais ya el mismo grupo que este año, el XTR Shimano Shimano, XTR. y se quedaba enganchada, como que los platos monoplato tienen los dientes estos para que no salte la cadena, Sí. se enganchaba ahí, no era como que la cadena no seguía para abajo normal. Y cogimos el Batslube del coche, le pusimos bien de Batslube y hubo un momento, o sea, se seguía enganchando hasta que hubo un momento que ya está, se dejó de enganchar. Favoreció la fricción, entiendo. Exacto, se dejó de enganchar y desde ahí la bici fue finísima. Bueno, esto no está preparado, pero queremos saber un poco el feedback vuestro, que eso es lo que lo utilizáis en competición. ¿Tú, Lucía, tienes la misma sensación? A ver, yo es que para esas cosas soy un poco más... No sois muy tiquismiquis tampoco los tres, claro. ¿no? Yo es que Yo no me mucho. suelo dar... ¿Tú mucho? Sí. Yo no me suelo dar cuenta de las cosas. A lo mejor tú me dices que un día me has cambiado esto, o sea, no me lo has dicho, yo he salido y me llegas y me dices, te he cambiado esto, y me quedas así y digo, No notas nada. vale. Por ejemplo, me pasa mucho con los neumáticos. Presiones. Ahí quizás sí lo note porque peso muy poco, entonces quizá ahí sí lo note más. Pero sí que, por ejemplo, a lo mejor, yo no sé, a la hora de limpiar la bici, no es lo mismo ponerte a limpiar la bici con agua y jabón que darle con el limpiador de Xauce y Ya. tardas a lo mejor Sí, los limpiadores media hora van bien. menos, ¿sabes? Sí, también tienes que evitar, depende de qué productos así más comerciales, porque al fin y al cabo son bicis de carbono, bicis de bajo peso, material de bajo A ver, peso, sí. material de competición, y hay productos comerciales muy fuertes que pueden llegar a dañar Claro. esos componentes, y además la fibra de carbono, que si son cuadros muy ligeros, ahí no te interesa que pierdan calidad o cualidades del propio Porque material. puede llegar a, eso no lo sabía, puede llegar a perder calidad por utilizar malos productos. Sí, claro, si hay productos ¿Sí? muy fuertes, Desengrasantes comerciales, muy sí, fuertes, Sí, eso sí. se pueden seguro llegar a... Claro, seguro que tienen que gastar. Al final es lo que ha dicho Aniol, es material de competición y si tú miras cualquier otro deporte de competición, yo qué sé, MotoGP mismo, Fórmula 1, prácticamente desmontan y montan las motos cada día. ¿Por qué? Porque son materiales de competición. O sea, la moto que lleva Marc Márquez no la llevará una persona de calle. En el ciclismo sí que pasa No que la sabría llevar tampoco. no, pero la bici que lleva Nina Schurter una persona normal la puede llevar Ajá. aquí en el ciclismo. Entonces, es material de competición, de alta competición, que tienen un mantenimiento por sus mecánicos muy elevado y que si tú no lo cuidas con los productos correctos, te puede ir muy bien o a la mínima, si no lo cuidas con el producto correcto, a la mínima seguro que no lo he comprobado nunca, pero seguro se tiene que desgastar muchísimo. sí, también es lo que ha dicho ahora Alex, un buen cuidado con buenos productos de un material de competición que es de un precio elevado, bastante caro, aparte que te da un mayor rendimiento, también favorece su mantenimiento y tiene como más vida ese material, o sea, puede durar más Sí, sí, tiempo más fiable. y más fiable. Que también si hablamos de material caro, te interesa que, aparte de que funcione bien, que es lo básico, que dure, porque obviamente puedes ir cambiando piezas y tal, pero al fin y al cabo se tiene que ser un poco eficaz en ese aspecto. Oye, pues nada, a ver el domingo qué tal. Sigue lloviendo y tenéis pensados neumáticos y cosas. Hasta que no vengan los mecánicos, depende del sábado, cuando veáis el circuito y todo. Y para el domingo, antes de una carrera, ya nos ponéis nerviosos, me imagino, ¿o sí? ¿Sí? Siempre. A ver, En las salidas ponéis... son nervios buenos, podríamos Son decir, es nervios- nervios Sí. de la incertidumbre. ¿De qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a encontrar hoy? ¿Cómo voy a...? ¿Y tú y tus rivales? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, sí. ¿Cómo es estaré yo respecto a mis rivales? A lo mejor tú te encuentras mal, pero tus rivales están peor. Porque ahí
en esos nervios qué parte va del físico y qué parte va de la cabeza. Es decir, si tienes una mala racha anímica a nivel personal, Es horrible, es lo peor. eso es mucho peor Eso que... te mata. Eso te mata más que no sentir piernas. Sí, 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 100%. O sea, tú En puedes, competición, tú A mí puedes me ser, pasa montando en bici normalmente. tú puedes ser el tío más fuerte del mundo, Sí. pero que si no tienes la cabeza en el sitio, Bueno, o el momento puedes... el momento de tu vida, pues, yo qué sé, los exámenes que te han salido mal, que justo, si es que hay que verlo todo, el domingo tienes una carrera y el lunes a lo mejor tienes un examen. Sí, sí. Es que la gente no se da cuenta de estas cosas, pero... Y vosotros sois semiprofesionales, ¿no? Que es más difícil todavía que ser profesional, que es lo que decías tú antes, Lucía. Ellos dedican todo el tiempo a un deporte y vosotros tenéis que combinar muchas cosas. Es que por eso digo siempre que yo creo que tienen mucho valor los perfiles de ciclistas como los vuestros, tanto los amateurs, que tienen familias y demás, como los vuestros. Es decir, que no están dedicados al 100% sin que los otros no tenga valor, que lo tienen mucho, pero vosotros sois personas como nosotros que dedican más tiempo a conseguir un objetivo. Y la cabeza influye, la alimentación influye y todo influye. Pero yo creo que la cabeza... O sea, Es mucho. sí. Pero es mucho si todo lo tienes en un sitio. O sea, es como lo último, la cabeza. Y en ese último es todo. No sé si me estoy Y ser explicando. positivo también, ¿no? Ante la vida, cosas de la vida. Pero a Que veces- Sí, puedes va muy interpretar. ligado también, porque Claro. cuando todo te sale, o sea, cuando llevas 8 carreras seguidas yendo súper bien, los entrenos te salen, es mucho más fácil que te salga todo bien que no cuando llevas 4 findes de Atrancado. malas carreras y empiezas también a perder la confianza en ti mismo, dudas. mm, Es como un poco entre la espada y la pared del de verdad vale la pena hacer lo que hago, sacrificar todo lo que hago. Las carreras no me salen y es ahí cuando tienes que empezar a sacar cosas positivas y también decir, pues a lo mejor la recompensa será mucho más grande de lo que yo pienso en ese momento, porque en ese momento estás como cerrado en Bueno, y luego pensar todo lo quizá malo. que estáis haciendo lo que os gusta, ¿no? Que no todo el mundo puede decir en la vida que hace lo que le gusta. Vosotros hacéis lo que os gusta y bueno, aunque sea malo, pero bueno, al final siempre lo que hablamos Nunca al es principio malo. nunca es malo. Así que nada, bueno, pues nada, estamos aquí en el centro de operaciones de Xsauce y gracias por haber venido, que sois cada uno de un sitio distinto y a ver el domingo qué tal. Siempre se dice a disfrutar, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Y si sale mal, pues nada, Lucía va bien este año. Y Aniol también. Y va Aniol como- va con un tiro. ¿Y tú qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues mira, lo que acabamos La de cabeza, hablar. la cabeza. Sí. Sí, tío. Sí, sí, sí. ¿Y de aquí A al domingo qué veces- podemos hacer? Disfrutar. Disfrutar. Disfrutar, ir a comer bien ahora, de momento. Disfrutar y olvidarte de... Yo creo que lo que he podido aprender en estas 6 carreras es que tú eres tu peor rival, tú mismo. O sea, yo mismo he sido mi peor Puede rival. ser, sí, puede Y ser. yo mismo he sido capaz de anularme a mí mismo. Puede ser, sí, 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 totalmente. Porque a Por veces cierto, te puedes autopresionar demasiado y si no gestionas bien esa presión te puede jugar una mala pasada. yo sé que muchos corredores lo tienen. Vosotros tenéis fisio, evidentemente, pero ¿alguno ha probado alguna vez temas de psicología? Sí, yo De estoy estar, trabajando. ¿Estás trabajando tú con un psicólogo? Trabajaba. ¿Trabajabas? ¿Y por qué ya no trabajas? O sea, fue hace bastante tiempo porque iba a dejar la bici, 100%. ¿Sí? Y eran que mis padres, mi padre es diseñador web y mi madre posicionadora, community manager, y trabajaban con un chico que era coach deportivo. Y fue, bueno, si quieres probar, prueba. Y dije, vale, está todo perdido, ¿qué más me da? Y fue, pues, te diría que un año entero o más trabajando con él, sesiones todas las semanas, un día a la semana, y fue el que al fin y al cabo sí me sacó adelante y el que hizo que además cambiase mi forma de pensar. Tu O forma de sea, interpretar las sí, a carreras, mí, de... por ejemplo, antes, la semana de carrera, el lunes, no me podías hablar. Era imposible, o sea, no podías entablar conmigo una conversación ni de coña. Sí, te Porque yo ya pones estaba nerviosa, en la sí. carrera, Te era pones horrible. nerviosa, sí. Y pues fue con el que al fin y al cabo descubrí la mentalidad que tengo ahora, que es de
el domingo al fin y al cabo tengo que competir contra mí misma. Ya, Y lo que vuelta a decía vuelta Alex. es conmigo misma. Y me da igual quién vaya adelante o quién vaya detrás. Y es la mentalidad que seguí el año pasado, que quizás he perdido un poco este año al principio de ¿Y temporada. te planteas volver a alguien que te ayude, algún coach? Sí, claro, sí, si veo que estoy que no. Tú lo tienes, ¿no? Yo Dices. sí, yo estoy Lo trabajando estás con teniendo. una psicóloga, sí, ¿Y sí. tú, Daniel? Yo lo he tenido, lo que no he seguido nunca un plan muy seguido, también por temas de laborales y tal, de su disponibilidad y la mía, pero por suerte, para mí, yo he llegado a la conclusión de que mis mejores psicólogos son mis padres. O sea, por eso son las personas que me ven cada día, puedo hablar con ellos y en momentos que me ven peor anímicamente, son ellos que me lo notan. O terminar un entreno, pasar unos días malos y son ellos que me lo notan. Y el hablar con ellos te ayuda a decir, pues no estamos Sí, tan son mal, voces. o si de verdad he hecho esto y esto he hecho y esto, ¿por qué ahora que paso unos días mal no puedo de, dejar de aquí 2 meses y volver a hacer esto y esto y esto? Pues son los más cercanos a ti también, ¿eh? También. De máxima confianza. Pero Es el sí mejor que, psicólogo que hay, sí, una madre. pero sí que es verdad que mucha gente relaciona al psicólogo con enfermedad mental y eso, No, pero no, no no, es no, no, nada, o no sea, tiene nada están que ver. totalmente equivocados. Creo que es una pieza fundamental, además en deporte de competición, porque te ayuda en muchos aspectos y te evade un poco de tus propios pensamientos que a veces Sí, sí, sí. das Que te vienen vueltas malos por ahí algún motivo, lo ves mal, las cosas, las ves un poco oscuras y te deja llevar. y ves otra visión que te dice, pues no te centres tanto ahí, que es una parte muy pequeña de todo lo que Yo te rodea. el domingo lo que haré, siempre lo hago, pero porque me gusta hacerlo, es animaros a saco. No sé si eso os fastidia en las carreras o no. Mejor O al cuando... revés, decís, dejarme, que tío, qué pesado eres. O, ¿sabes? No sé si eso, venga, chavales, vamos, no sé qué, eso os viene bien o pasáis de eso. Yo hay Siempre veces que no escucho a la gente. Ah, claro. Estás tan Escucho concentrado. mucho la voz de voces que reconozco, Sí, el tono de voz, pero depende de quién escucho, pero no relaciono quién es y no tampoco no. pues yo me suelo poner ahí para que me vayáis bien y sepas que venga, vamos, vamos. Y Robert también y Chus, todo. Yo me acuerdo el año pasado os vi. Sí, ¿verdad? Tratamos, pero no sé si eso al final os ayuda Sí, o claro. deciros, por ejemplo, llevas al de delante a 20 segundos, No, aprieta un poquito, ¿eso os fastidia? al final eres tú quien entras en ese juego Pero mental. dices, jo, este tío qué pesado, si no puedo más, tío. A mí me pasa con mi madre a veces. Mi Que- madre sí que a veces me dice, te está pillando la de atrás. ¿Te crees que no lo he visto? Ya, pero vale, lo que hay que decir es, tienes al de Ya, delante, claro, pero el de detrás no. me agobia. Y ya Claro. en carreras así, cuando estoy en plan que me ha pillado a lo mejor que estamos más solas, tal, siempre Sí. digo, mamá, ¿te No. callas? O sea, O sea, son comentarios El de frases- delante, son tienes al de delante a 20, a 10, tienes un grupo de 3 delante, les enganchas bien, algo de eso, sí. Bueno, que sepáis que el domingo vamos a estar a saco con vosotros. Y nada, más que suerte, fuerza. Eso. Que tengáis mucha fuerza, chavales. Que sois un equipazo los tres. Y nos vemos el domingo en las carreras. Perfecto. Perfecto. Venga. Gracias, Gus.